Bueno, yo recuerdo a los 27 años ese viaje en avión a Buenos Aires y toda la crisis que me produjo en ese vuelo. Y bueno, yo me preguntaba después cómo iba a salir adelante. Ese cambio, ese evento que yo no sabía qué lo que era, ni, ni entendía por qué me estaba pasando, me llevó a meterme a investigar, a saber qué es lo que, era, que me había pasado. Que después supe que eso era lo que se llamaba crisis de pánico. Pero todo ese caminar que inclusive me llevó a periodos de depresión, hace 20 años atrás ya, me llevó también a conocer lo que era el autoayuda, libros de Pablo Coelho que en mi vida había conocido, ni sabía siquiera quién era. Alejandro Jodorowsky, que tampoco yo no tenía idea, independiente que me gustaban los libros, pero no sabía quién era. Todos esos actos de psicomagia y todas esas cosas. Muchos libros de Jodorowsky leía tratando de entender qué me llevaba a una cosa. Un libro me llevaba más de psicología, me llevaba a otras cosas. Y de otra cosa a otra cosa, y qué es lo que era la energía y no sé qué. Y mi mente está dividida entre mi parte racional, que es como incrédula, y otra parte que trata como la posibilidad de creer cosas. Y ahí va viviendo yo, 27 años, un año difícil. A los 28 diría que un poquito más tranquilo, pero todo después de una crisis como que vuelve uno al equilibrio. Una crisis como un terremoto, grado 7, 8, 9, que cambia la superficie, y, pero después vuelve a un equilibrio para que más adelante quizás viene otro terremoto. Entonces yo vuelvo como a ese equilibrio, pero esa voz interna que me decía, sal del trabajo, eh, haz otra cosa, pero yo no sabía qué lo que era. Yo luchaba con esa voz, pero yo estaba insatisfecho, no me sentía feliz, pero tampoco sabía qué me hacía feliz. Y yo pensaba que quizás me faltaban más viajes, quizás me faltaba más dinero, quizás me faltaba más comprarme más cosas. Por mucho yo traté de tapar esos vacíos con dinero. Eh, y entonces eso seguía. Hasta que a los 27, a los 29, 28, 29 años, pienso que a lo mejor necesito más estudio. Y entro a estudiar un MBA en negocio. Entretenido todo, pero esa otra parte de mí que convulsionada seguía, tratando de encontrar esa respuesta. Quizá un matrimonio se soluciona con esas cosas, se tapan esas cosas. Y me caso, a los 32 años, 33 años por ahí. Y vivo 7 años de matrimonio. Por otro lado, en la parte de trabajo, yo insatisfecho total, algo decía, salte, salte, salte. Y cuando me llega ya la, la separación, 7 años después de haberme casado, yo ya venía con el tema de emprender. Quizás estoy aburrido porque necesito emprender y emprender. Me separo y eso es otro golpe más que me da, entre comillas, la fuerza como para poder emprender, pensando que por ahí va mi camino. Pero esa parte que se cuestiona el por qué, cuál es tu propósito, para dónde va tu vida, me llegaba y yo me sentía solo, me sentía independiente, que siempre he sido muy de amigos y de relaciones y de participar en cosas con gente. Me sentía solo. Yo decía, pero ¿por qué esto me pasa a mí? La gente la veo todo tan tranquila, veo que van a sus trabajos felices, que hacen su vida tranquila, y yo cuestionándome por qué de mi vida, por qué vine, si vine solamente a casarme, a tener hijos, a viajar, a planificar mis próximas vacaciones, o hay algo más. Y entre esas cosas yo me acuerdo que conversaba con un querido amigo que es para descanse, Alejandro Correa,
que fue este empresario que fue asesinado en un sicario en Concón hace ya 3 4 años atrás. Era una tremenda persona, humanamente tremendo. Y yo con él conversaba esta pregunta, pero qué, ¿para dónde va? Y él me ayudó como a ir a conectando y a creerme que esa insatisfacción, ese vacío, podía también ser el potencial para un cambio. Siempre me decía, cabrón, tú tenés todo, me decía. Dale por ese lado, cree por ese lado, de lo que te está diciendo tu alma, no sé, tu espíritu. Y, y esas cosas empezaron a conectar, cosa que de estar durmiendo, de a poco quizás fui despabilándome un poco para ir despertando ciertas cosas. Y de eso me llevó a otra cosa, a conocer otras áreas, a conocer distintas formas como, no sé, el área más del tema de quizás más hinduista y yoga y esas áreas, como también ahora áreas también del espíritu del cristianismo y todo eso, que también sumado a las cosas, los negocios que yo hacía, iba conectando cosas y viendo para dónde iba el camino. Eh, pero todavía no estaba listo. Hasta que me quedan debiendo plata y tengo que cerrar mi negocio. 7 años después que lo había abierto, y yo decía, otra caída más. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero también yo llevaba años ya estudiando como autodidacta, ¿sí? A todo lo que es Henry Corbera, cuando partía con el tema del curso Milagro hace 8 años atrás. Yo leía algo, trataba de leer sobre el curso Milagro y no lo entendía mucho, trataba de mezclarlo con el tema de la enseñanza cristiana y no me hacían tanto sentido, me encontraba difícil para entender. Y con Henry Corbera, que después se ha conocido por el bioneuroemoción, todas esas cosas, hablaba sobre el tema que lo afuera en el fondo un espejo, lo de adentro nomás. Y yo decía, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué me estará mostrando lo de afuera? ¿Qué me está mostrando lo de adentro? Y así el caminar hasta ahora. Y recién ahora, a mis 47 años, especialmente en este año, que de una otra manera yo ayudaba a personas ya hace muchos años, tanto chiquillos de riesgo social, como también gente que no tenía riesgo social, pero estaban viviendo sus desafíos. Que algunos se estaban separando, que otros tenían problemas con sus hijos, que otros no sabían muy bien qué hacer con su vida. Y yo, mira, era como un coach, pero, pero de hobby. Nunca pedí plata, nunca cobré nada porque no, sentía que no correspondía. Y aparte que siempre sentía que no lo hacía bien. Hasta que especialmente este año como que las cosas fueron cambiando y estas personas como que llegaban a mí y me decían, Javier, ¿por qué no haces esto si tú lo hiciste conmigo? Tú hiciste esto, tú me acompañaste aquí, tú me acompañaste allá, tú haces esto, tú haces esto otro. Y, y quizás puedes partir con el tema del coach. Tienes estudios, y tienes la experiencia que es la práctica. Si el tema yo creo que es más difícil es cómo tú haces consciente cosas que tú haces inconscientemente. Y yo creo que en todo orden de cosas eso es lo complejo, porque tú puedes, es como decir, yo hablo español, sí hablo español, pero ¿cómo hablas español? ¿No? Es que sujeto, predicado, verbo, una forma, una estructura, eso uno no lo tiene, uno lo hace nomás. Pero cuando tú empiezas a ser consciente de eso que tú haces, lo comienzas tú a ver. Y yo creo que eso es clave para cualquier proceso de cambio, transformación, de lograr objetivos, lograr propósitos. ¿Cómo haces tú consciente lo que tú haces inconscientemente? Porque muchas veces nosotros tenemos dones, todos tenemos distintos dones, pero como están integrados dentro de nosotros nos cuesta verlos muchas veces. Eh, y como nos cuesta verlo, pensamos que todo el mundo lo tiene y quizás eso que tú tienes, piensas que es así para todos. Y no es para todos, ¿por qué? Porque para ti es inconsciente.
Pero el hecho de hacerlo consciente, de tener personas que te puedan mostrar esas partes que tú tienes, poder relacionarte con mentores, con guías, con coaching con ciertos amigos que tengan esa habilidad para ver esas cosas, pues no todos la tienen. Yo creo que es fundamental. Yo creo que es fundamental para poder crecer y para poder ser feliz y para poder vivir.